María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Buenas tardes, Monseñor. Qué bueno que están compartiendo este camino de fe, de esperanza y de amor. En estas pláticas cuaresmales les sigo hablando sobre el sacramento de la penitencia, de la confesión. Estamos en el examen de conciencia. Ayer pues terminé diciéndoles o hablándoles sobre los medios importantes que tenemos nosotros para hacer un buen examen de conciencia. Les hablaba dentro de esos medios de la oración en primer lugar, les hablaba sobre la fe. Ahí quedamos, ¿no? Hoy, continuando entonces con estos medios, quiero hablarles sobre el recogimiento. Es muy importante esto. Oración, la fe, ahora el recogimiento. ¿De qué se trata el recogimiento? De recogernos. Para hacer, amados hermanos y hermanas, el examen, convendrá en cuanto quepa retirarse a un lugar a propósito, alejado del ruido y del tumulto, y evitar todo lo que pueda distraernos. Hay que ubicar un espacio, un lugar donde podamos hacer con tranquilidad este examen de conciencia. Un momento del día o quizá ya del atardecer o de la noche, no pensando en otra cosa. Ojalá estuviésemos allí en un altar frente al crucifijo, una imagen de la Virgen María, y allí comenzar o continuar, si es el caso, con este examen de conciencia, porque eso no lo vamos a hacer en media hora, ¿sí? Ni en una hora. Cuando llevamos mucho tiempo sin confesarnos, necesitamos tiempo. Si hace 2 años que nos confesamos, necesitamos un buen tiempo. Porque si yo digo en mi examen de conciencia, la última confesión bien hecha, según lo que yo he aprendido, la última bien hecha, la hice hace 2 años. De ahí tiene que partir. De ahí tiene que partir. Entonces no se hace ni en media hora. Por eso yo les sugiero también tener allí un cuadernito donde se vaya apuntando la meditación que usted vaya haciendo, la reflexión. Entonces, el primer mandamiento de la ley de Dios. Hoy voy a examinarme en el primer y segundo mandamiento. Listo. Primer mandamiento, y comienza a recordar y a recordar. Pídale, por eso es la oración, luz al Espíritu Santo, Espíritu de Dios, para que vaya recordando todos estos pecados, desde los más grandes, digámoslo así, ¿sí?, hasta los más pequeños, aunque todos los pecados, no hay pecado pequeño, pecado es pecado. Pero cuando hablo de grandes, estoy hablando de los pecados mortales, estoy hablando de los pecados veniales y todos aquellos otros que nos parezcan insignificantes, pero que no son insignificantes, son pecados y que hay que confesarlos. Entonces, un espacio, un tiempo. Pero hay todavía otro medio para facilitar nuestro examen, y es contraer, o más bien tener la costumbre de hacerlo cada noche. Cada noche, hacer un examen. Lo que me pasó en este día, ¿qué hice en este día? Mis pecados de pensamiento, de palabra, de obra, y Dios dice, es más fácil así. Es más fácil, porque es más fácil recordar lo que está ahí fresco que recordarlo de hace 2 años. Algo se nos pasa, pero es más fácil decir, hoy yo hice esto, y irlo anotando para cuando vaya a confesar, decir, esto es lo que voy a confesar. Mis pecados, no los de mi esposo o de mi esposa, de mis hijos. No voy a contarle al sacerdote mi historia personal desde que nací hasta el día de hoy. No es eso. Vas a acusarte de tus pecados. Por eso muchos se demoran en el confesionario, y no es porque estén confesando los pecados,
si no le están contando su historia, ¿sí? Al sacerdote, ¿y cómo le parece, padre, que hoy casi me atropella un carro? ¿Y cómo le parece, padre, que hoy se me quemó el almuerzo? Y cosas así. Eso está bien para cuando estemos en una reunión, en una charla, sí, ya social. Pero ahí no. Ahí vas a ¿qué? A confesar tus pecados. Entonces es muy importante esto. Esto es un consejo que debemos seguir. Y debemos seguir el ejemplo que el mismo Dios nos dio. La semana de la creación, dice el Catecismo de la Perseverancia, representa la duración del mundo, lo mismo que la duración de la vida. Dios obra durante 6 días y reposa en el séptimo, en lo que es nuestro modelo. Pero este Dios infinitamente perfecto se detiene cada día a examinar las maravillas que ha producido y concluida la obra total. Echa una mirada general a todas sus criaturas y las encuentra dignas de él. Acudiendo al texto sagrado, al libro del Génesis, vemos que cómo lo relata la creación por días, y dicen al final, y Dios vio que todo era bueno, examinó, digamos, su obra. El Dios no necesita de eso. Es una forma para que nosotros entendamos un poco estas cosas eternas, estas realidades eternas. No necesita descanso, no. Necesita volver a repasar si fue que hizo malas cosas. No, eso es para nosotros, para que entendamos. Y vio Dios que todo era ¿qué? Bueno. Pero este Dios infinitamente perfecto se detiene cada día a examinar las maravillas que ha producido y concluida la obra total, echa una mirada general a todas sus criaturas y las encuentra dignas de él. Podía enseñarnos mejor que el que aspire a salvarse deberá examinar su conciencia y los actos de su vida. Primero, todos los días antes de dormirse, y después antes de ir a disfrutar el reposo del justo, reclinado sobre el seno del Salvador en la Sagrada Comunión. Siempre hay que hacer un examen de conciencia. La pregunta, amados hermanos y hermanas, ¿usted hace eso todos los días? Hace un examen de conciencia y dice, ¿cuáles son mis pecados de este día? ¿Con qué he ofendido yo a Dios? Porque es muy fácil decir, Señor, perdóname porque te ofendí en pensamiento, palabra o omisión. Pero, ¿con qué fue lo que ofendí? Las pequeñas cosas, les he dicho, son las que salvan, matan o enamoran. Y las pequeñas cosas o nos pueden condenar o nos pueden salvar. Tenemos dentro de este examen de conciencia una parte muy importante. Después de hacer el examen de conciencia, lo que nosotros llamamos la contrición. ¿Qué es entonces la contrición para nosotros, cristianos fieles católicos? Después de reconocidas las faltas, se ha de pedir perdón ¿a quién? A Dios. Y concluido el examen, la contrición es el sentimiento que debe apoderarse de nuestras almas, siendo ella la primera parte del sacramento de la penitencia, como tal, ¿no? O sea, la contrición debe ser la primera parte del sacramento de la penitencia. Entonces, oye lo que nos dice el Santo Concilio de Trento sobre la contrición. Dice, es la contrición un dolor del alma y una detestación del pecado cometido, acompañada del firme propósito de no pecar más en adelante. Detesto el pecado, lo que yo llamo, me duelo de mis pecados, siento dolor por mis pecados. Y después de esto, la firme resolución de ¿qué? De no volver a pecar. Pero es que yo vuelvo a pecar, entonces ahí estás haciendo malas cosas.
Porque entonces no tienes dolor de tus pecados, sino confías en la gracia y en la misericordia de Dios, porque Él viene en tu ayuda, viene en mi ayuda, viene en ayuda de cada uno de nosotros. Y hay que hacer la lucha, con la gracia de Dios hay que hacer la lucha, hay que hacer el combate contra esos pecados y no caer tan rápido en ellos. Puede ser después, con el tiempo, caigamos con el tiempo, pero no a los minutos de haberse confesado o al otro día. ¿Cuál fue esa lucha? ¿Cuál fue ese combate? No hubo ninguna lucha, ni hubo ningún combate. Dice que esta palabra contrición significa, amados hermanos y hermanas, quebrantamiento del corazón. ¿Quebrantar qué? El corazón. Pues así como las cosas materiales se rompen a pedazos al golpearlas con un martillo, la palabra contrición da a entender que nuestros corazones endurecidos por el pecado, ¿nuestros corazones qué? Endurecidos por el pecado, quedan quebrantados y rotos por la fuerza ¿de quién? Del arrepentimiento. Sin embargo, por ella no se ha de entender un dolor exterior y sensible, porque esencialmente es un acto de la voluntad. Y de aquí esta frase de Tertuliano. Oiga lo que dice Tertuliano: el hombre que se arrepiente es un hombre irritado contra sí mismo, pues si se duele de sus pecados, siente dolor de haber ofendido ¿a quién? A Dios. Que la contrición sea absolutamente necesaria para obtener perdón del pecado venial o del mortal es verdad tan notoria que sería inútil querer probarla. En todo tiempo, añade el Concilio Tridentino, la contrición fue necesaria para obtener el perdón de los pecados. Ella es la que dispone al hombre caído desde el bautismo a obtener gracia. Se va unida a la confianza en la divina ¿quién? Misericordia. Y al deseo, óigase bien, amado hermano y hermana, y al deseo de cumplir lo que está ordenado para recibir dignamente el sacramento de la penitencia. Cuando yo hago esta contrición, tengo el deseo de ir a confesar ¿qué? Mis pecados. Yo hago una contrición perfecta. Hay dos clases de contrición, una perfecta, otra imperfecta. La perfecta me perdona mis pecados, pero tiene que llevar esas condiciones: dolor y propósito de enmienda, el propósito firme de no volver a pecar. O si no, sería una contrición imperfecta o atrición, que se llama. Entonces, amados hermanos y hermanas, hay que tener en cuenta estas características del sacramento de la penitencia para que hagamos una buena confesión, especialmente para que entendamos lo que es la contrición. Y que si en el momento no tenemos ahí disponible un sacerdote, entonces haciendo una contrición perfecta se van a perdonar nuestros pecados, pero con el deseo de que tan pronto esté a mano el sacerdote, nos vamos a confesar. Si sucedió algo en ese camino y partiste de esta tierra a la eternidad, cuando te presentes ante el tribunal de Cristo, han sido perdonados tus pecados. Está pendiente la pena por los pecados, pero han sido perdonados tus pecados. Entonces ya no te vas a condenar, te vas para el purgatorio. ¿Cuánto tiempo? Pues eso según sea la pena que debas por tus pecados. Pero hiciste esa contrición perfecta. Y el Señor sabe, pues hubo un sacerdote a mano, ahí disponible, perdona tus pecados. Y declara además el Santo Concilio que la contrición no solo envuelve la cesación del pecado y el deseo del comienzo de una vida mejor,
sino también la aversión de la vida pasada, según las palabras mismas del Señor en las Santas Escrituras, que dice: repeled todas vuestras iniquidades y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ciertamente el que recuerde estas exclamaciones de los santos, que está contenida en las Sagradas Escrituras, dice: contra vos solo pequé, cometiendo el mal en vuestra presencia. Es el Salmo 51. No me hartaba de gemir, dice otra parte de las Sagradas Escrituras, y todas las noches regaba el lecho con mis lágrimas. He repasado todos mis años delante de vos con amargura de mi alma. Y otras por el estilo. El tal, dice acá el Catecismo de Perseverancia, comprenderá perfectamente que estos gemidos proceden de una violenta aversión a la vida pasada, una vida llena ¿de qué? De pecado, y de una inmensa detestación del pecado. Tal es también el unánime lenguaje de los santos padres. Esto lo encontramos también, esto que acabo de decir, pues esto es lo que dice el Santo Concilio de Trento, lo que tiene que ver con la contrición. Amados hermanos y hermanas, la contrición pues mira a un tiempo, al pasado y al porvenir. Al pasado y a qué? Y al porvenir. Tocante al pasado es el sentimiento de haber ofendido ¿a quién? A Dios. Tocante al porvenir es la voluntad decidida de no ofenderle más. ¿La voluntad qué? Decidida De no ofenderle más. Muy bien. Ridículo fuera entonces, amados hermanos y hermanas, por cierto, decir que nos pesa haber hecho una mala acción, si no estuviéramos firmemente resueltos a no volverla a cometer. Es decir, eso sería una tontería en nuestro lenguaje, y nos confesamos de nuestros pecados. Le decimos al sacerdote, sí, recordamos todos nuestros pecados, muy juiciositos allí, hasta con la hojita mirando, ¿sí? Para que no se nos olviden los pecados, pero no hay firme resolución de salir de ellos, de no volver a pecar. No hay dolor, entonces no hay una verdadera ¿qué? Confesión. El otro concepto comprende la contrición tres actos particulares. Y por hoy quiero terminar con estos tres actos particulares. Primero, un dolor superior a todo otro de haber ofendido la majestad ¿de quién? De Dios, por ser Dios y de consiguiente preferible a todo. Por haber perdido su amistad, que es superior a ¿qué? A todo bien. Y por haber merecido el infierno y la esclavitud eterna del demonio. ¿Por qué? Por haber pecado. Segundo, una voluntad decidida de nunca más ofender a Dios, ni por amor de ningún bien, ni por temor de ningún mal, fuere el que fuere. Y en consecuencia de reparar el daño, ¿sí? Hecho ¿quién? A Dios y al prójimo. Evitar las ocasiones del pecado y cumplir la penitencia sacramental, es decir, la que te impone ¿quién? El sacerdote. Y tercero, una gran confianza en la misericordia divina de obtener el perdón de los pecados. Hay muchos que no confían en el perdón divino. Van al sacramento de la penitencia, el sacerdote les da la absolución, pero siguen todavía ahí con esa angustia. ¿Sería que sí me perdonó? ¿Todavía llevo estos pecados? No, tienes que llorar las penas por tus pecados, eso sí tienes que hacerlo. Y orar y clamar al cielo para que esas penas se mermen, para que no vayas con ella a la eternidad y las tengas que pagar ¿dónde? En el purgatorio. Aquí sí hay que llorar esas penas y hacer todo lo posible para que mermen esas penas de nuestros pecados. Y tenemos todos los medios para ello.
Entonces, es una gran confianza, este último punto, en la misericordia divina. Para obtener el perdón ¿de quién? De nuestros pecados. Y la gracia de enmendarse de ellos y perseverar hasta el fin, fundando esa confianza en la bondad de Dios y en los merecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, este último punto, gran confianza, ¿a quién? En Dios, gran confianza en Dios, pero hay que hacer el trabajo. No, Señor, yo sí confío en ti, pero no estoy haciendo nada para dar solución a estos pecados, ¿sí? Y para pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y el trabajo que yo tengo que hacer para recibir el perdón divino. Porque hay que hacer un trabajo, hay que hacer una labor. Y eso lo he venido hablando en estos días, precisamente tratando este tema tan importante del sacramento, de la penitencia, de la confesión. Les decía, para prepararnos para una buena examen de conciencia, la oración, la fe, el recogimiento, y después viene esto que les estoy hablando de la contrición. Ya mañana, si Dios nos da vida, pues les voy a hablar de dos contriciones, que es la contrición perfecta, ¿sí? Y que es la contrición imperfecta. Pidámosle a Dios que nos asista siempre con su gracia, para que nos arrepintamos a tiempo de nuestros pecados, que lloremos a tiempo nuestros pecados, que trabajemos siempre por nuestra salvación, que hagamos la voluntad siempre de Dios, fiamos fieles a la voluntad divina, cumplamos sus santos y benditos mandamientos, que aprovechemos todos estos medios que el Señor nos da a través de la Santa Madre Iglesia, para que sea más fácil nuestro caminar y nuestro peregrinar acá en la tierra. Y que ojalá que el día que el Señor nos llame a su santa y bendita presencia, pues partamos felices, contentos, porque hemos cumplido bien nuestra tarea acá en la tierra, y que ojalá pasemos derecho para el cielo. Y ese es el objetivo del cristiano y de cada uno de nosotros, luchar por estar en la eternidad, y que si nos toca el purgatorio, que sea tiempo corto el que estemos allí. La Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre, nos ayude en este santo propósito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.